Sean bienvenidos nuevamente a un capítulo más con Legalmente. En esta ocasión quiero comenzar este capítulo con el siguiente dato. Según la Fiscalía General del Estado, en la gestión 2023 se registraron 81 feminicidios en Bolivia. Esta cifra es una cifra alarmante, puesto de que nos demuestra de que en nuestro país, en Bolivia, hay peligro para la mujer. Y no solamente si hablamos de feminicidio, también hay otro tipo de delitos de los cuales la víctima siempre es la mujer. Hoy me acompaña una gran profesional, la cual ha defendido en muchísimas oportunidades a muchas víctimas de este tipo de delitos y otro tipo de delitos dirigidos contra la mujer. Tengo el honor y la gran alegría de presentar a la doctora Jessica Echeverría, la cual es una notable profesional de nuestro medio. Y le doy la bienvenida, querida doctora. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que su presencia y su conocimiento y su experiencia, por favor, sirva para que la población pueda tomar nota de algunos datos preventivos relacionados a los delitos contra las mujeres y sobre todo que el día de mañana las personas que nos están viendo puedan de alguna manera aconsejar a sus familiares, hermanas, hijas, amigas, conocidas, para que éstas no se conviertan en una víctima en el día de mañana. Muchísimas gracias por su presencia, doctora. Bienvenida a nombre del equipo Legalmente. Muchas gracias a usted por darnos este espacio para poder hablar de algo que es tan importante y que nos tiene muy preocupados como es la violencia de género, cuando se trata de una violencia extrema que termina arrebatando la vida de las mujeres, como son los casos de feminicidio, y los cuales lastimosamente tanto el año 2023 como el 2024 las cifras tienen que preocuparnos de lo que está sucediendo. Esta cifra probablemente refleja evidentemente situaciones de feminicidio, las cuales vamos a entrar en el concepto como tal, pero sin duda alguna deben haber otro tipo de delitos en los cuales las víctimas han sido también mujeres por cuestiones ligadas a temas que los vamos a hablar, pero muchas veces por el simple hecho de que sean mujeres nada más, ¿no? Exacto, es que es importante indicar, ¿no?, que la primera vez que se habla de feminicidio es en México, cuando se comienzan a dar el año 1993 las famosas desapariciones en Juárez, donde distintas mujeres comienzan a desaparecer y luego encontraban los cuerpos. Entonces es la primera vez que se habla y tenemos la famosa sentencia del caso algodonero, y de ahí comienza ya a resurgir todo lo que viene a ser esta nueva tipificación, y tanto países como Brasil, Argentina y Bolivia terminan tipificando dentro de la legislación penal. ¿Qué sucede en Bolivia? ¿Desde cuándo se tipifica el feminicidio? Cuando se da el nacimiento y la promulgación de la Ley 348. En febrero del año 2013, recordarán la población un caso que estremeció a todo el país, que fue el asesinato de la periodista Nelly Guaicho, quien era una periodista muy reconocida y que en muchas ocasiones había denunciado que su pareja, quien era un capitán de la policía, la agredía constantemente. Entonces, en todo momento la justicia no actuó, no le dio lugar a su denuncia porque él era un policía, entonces los otros policías impedían que el caso pueda avanzar y ella termina siendo asesinada por 13 puñaladas. Entonces, a raíz de este caso que conmocionó en febrero del 2003 a toda la población, se decide promulgar la Ley 348, que era una ley que nace de la solicitud de distintas concejales de Bolivia por las situaciones de violencia que venían viviendo en sus municipios. Y con esto nace la tipificación, que es muy importante explicar cuál es la diferencia entre lo que viene a ser feminicidio y asesinato. Perfecto, por favor. Cuando hablamos de asesinato, hablamos de que existe una planificación, una alevosía, un ensañamiento para poder arrebatar la vida a otra persona. Yo planifico que luego de esta entrevista yo me voy a dirigir con usted a cenar, y mientras usted esté cenando y no se dé cuenta, yo voy a poner veneno en su bebida. Estoy planificando cómo le voy a quitar la vida. Ahora, ¿qué sucede? Porque también muchas veces hay mucha confusión. El feminicidio viene a ser cuando una mujer pierde la vida en una situación de vulnerabilidad. A veces yo escucho comentarios, por ejemplo, creen que simplemente se trata de se asesinó o se quitó la vida a una mujer y tiene que tipificarse como feminicidio. Tiene que cumplir varias características para que pueda ser tipificado por feminicidio. La víctima tiene que haber estado en una situación de una relación o sentimental, o haya sido la expareja,
Otra situación que también se puede dar es que la víctima antes de perder la vida haya estado en una situación de violencia psicológica, violencia física, violencia sexual. También es importante establecer que tipificamos como feminicidio cuando se trata de casos de trata. Entonces tiene que cumplir una serie de parámetros para ser calificado como feminicidio y la primera base es la situación de vulnerabilidad de la víctima. Y por eso es que muchas veces sale este tipo de confusiones que algunas personas dicen, pero murió es una mujer, ¿no tendría que ser feminicidio? ¿O por qué son hasta ahorita, hasta junio del 2024, solo 45 feminicidios? Yo creo que son más. Pero ¿qué sucede? Que dentro de lo que viene a ser nuestra legislación, el Ministerio Público comienza a tipificar, porque hay mujeres que pierden la vida y las condiciones en las cuales se la encuentra puede aparentar un posible hecho de suicidio, que muchas veces es una coartada que utilizan los feminicidios, los feminicidas, es decir, se suicidó, se quitó la vida y tendrá que ser las distintas pericias las que terminen indicando si se ha tratado de un feminicidio y cambiar la calificación. Un ejemplo ahorita, tenemos un caso emblemático y muy mediático. El caso que ha sucedido en La Paz con la desaparición de Odalis. ¿Y cómo estaba tipificado primero? Como un caso de trata, de desaparición de una persona. Y luego ya según avanzan las investigaciones, después de 80 días deciden cambiar la tipificación y ya hablamos de ¿qué? De feminicidio, ¿no es cierto? Entonces es importante diferenciar esto porque no significa que todas las mujeres que pierden la vida van a ser calificadas como feminicidio. Tiene que haber una situación en la cual la víctima estaba en total vulnerabilidad, había una situación que ella vivía con anterioridad, una violencia, y quien ha sido la persona que le ha arrebatado la vida es su ex o su actual pareja. Entonces es importante indicar esto. Hay un caso, por ejemplo, en Montero de una joven que encuentran lastimosamente el cuerpo sin vida en la calle y comienza como un accidente de tránsito. Ha perdido la vida en un accidente de tránsito. Bien que van avanzando las investigaciones, terminan dando con un hecho de feminicidio. Entonces, es por eso que hasta este momento no tenemos certeza de qué casos realmente son los que tenemos de feminicidio. Puede ser también homicidio, que es cuando una persona mata a otra persona. No existió una planificación, no existió una alevosía, no existió un ensañamiento. Ahí la interrumpo, doctora. ¿Qué es determinante para encontrar la verdad histórica de los hechos en un delito de feminicidio? Hablamos de las pericias, hablamos de la etapa de la investigación. ¿Qué es importante? Es muy importante los antecedentes, cómo vivía la víctima, en qué situaciones pierde la vida, y esto va a ayudar mucho a poder establecer qué es lo que se ha dado, porque muchas de las víctimas de feminicidio no es que de la noche a la mañana su pareja o su expareja decidió arrebatarles la vida. El feminicidio es el último eslabón de una cadena de violencia que comienza por la violencia psicológica, que es la violencia psicológica. Cualquier acción que signifique intimidación, que signifique humillación y que venga a menoscabar lo que viene a ser mi autoestima, provocando daño psicológico. El que todo el tiempo te estén gritando, te estén humillando, te estén insultando, sos una inútil, sos una vieja, sos una gorda, agradece que te casaste conmigo, y eso termina ocasionando en la mujer un estado de depresión y de ansiedad que puede el día de mañana incluso hacer que quiera, digamos, aquella persona atentar contra su vida. Violencia psicológica. Luego tenemos lo que viene a ser la violencia física. Pasamos de los gritos a los empujones, a los golpes, a los jalones de cabello, a dejar marcas en el cuerpo. Cuando vamos a los juicios de feminicidio, yo escucho que al momento de testificar las madres de las víctimas de feminicidio dicen, cuando mi hija venía siempre con manga larga, yo le decía, ¿qué tanto usas? ¿Qué es lo que querés esconder? ¿O por qué tenés esos moretes? Y escondían lo que estaba pasando. Y eso también se da mucho. Las víctimas de feminicidio no cuentan a sus padres, a sus hermanos y a sus amigos cuán fuerte puede ser la agresión física, porque tienen temor a las represalias que esta persona pueda tener o porque también están bajo una situación de manipulación. Otra situación que también se da es la violencia económica. Comienzan a manejar los recursos económicos, a ocultarle el dinero o a sacarle el salario que esa persona recibe. Entonces, se da
todas las situaciones de violencia que podemos imaginar. Violencia sexual, violencia física, violencia psicológica, violencia económica, hasta que esa persona llega a un detonante que decide no más y quitarle la vida. Y la mayor de las veces que hemos encontrado en los casos de feminicidio es que el hecho se dio cuando la víctima decidió abandonarlo. Ahí quería preguntarle si es que existe alguna característica en los casos de feminicidio relacionada al estado civil. Es decir, se presenta más cuando son convivientes, cuando son en casos de matrimonio, o es indiferente. Cuando son convivientes. La mayoría de los casos es cuando son convivientes. ¿Y existe alguna característica común ligada también a la edad? Bueno, la mayoría de los casos que hemos podido ver y analizar dentro de lo que es el departamento de Santa Cruz es que las víctimas de feminicidio son jóvenes. Oscilan entre lo que viene a ser los 20 a 30 años. Perfecto. ¿Y alguna característica relacionada quizás al lugar de la residencia o, pongámoslo, a algún factor económico? Es decir, gente pudiente o gente que de repente es de escasos recursos, ¿dónde más o menos se manifiestan más este tipo de delitos? Hemos tenido, ¿no?, distintos casos. Por ejemplo, puedo traer a colación un caso emblemático que ya está con sentencia condenatoria, como es el caso del feminicidio de Nancy Villarroel, quienes eran personas que contaban con poder económico. Y hasta el día de hoy no se ha podido encontrar el cuerpo, ¿no?, de la víctima. Luego se puede dar otros casos en los cuales hay una situación de pobreza y se termina dando estos hechos de feminicidio. Pero hay como una especie, digamos, de detonante. Ahora los feminicidios que se terminan dando, por ejemplo, en personas jóvenes que estaban trabajando, que si querés podés decir o describirlos como clase media, vivían en condiciones en las cuales alquilaban, en las cuales la mujer era la que trabajaba, el feminicida no ganaba lo mismo que la mujer, no contaba con los recursos, si querés, podemos decirlo así, vivía de lo que esa persona ganaba. Entonces se termina dando más que todo estos casos de feminicidio en situaciones en las cuales esa persona no quiere por nada del mundo perder a quien de alguna u otra manera está siendo objeto de su maltrato y quien también lo estuviera manteniendo. Hablemos de la escena del crimen en común. ¿Existen algunos rasgos que puedan asemejarse entre los delitos de feminicidio que usted ha asesorado? Algo que se está dando muy común, y esto a nivel nacional, y hay que tener mucha prudencia, es que lo primero que hace el feminicida, porque sabe que significa 30 años sin derecho a indulto, ¿no? La sanción, la pena por el feminicidio es la más drástica que tenemos en nuestra legislación, son 30 años sin derecho a indulto. ¿Qué hacen? En la escena de lo que ha sido que la víctima ha perdido la vida, intenta recrear un suicidio como coartada. Y eso se ha dado en Santa Cruz, se ha dado en Tarija, se ha dado en Cochabamba, se ha dado en La Paz. Y es desgastante muchas veces para los familiares de los feminicidas porque saben que algo no estaba bien, saben cómo era el sujeto, saben que su hija nunca hubiera hecho eso porque tal vez estaba embarazada, porque se estaba yendo a otro país a estudiar, porque había ganado una beca para una maestría, o porque tal vez era una persona que asistía mucho a la Iglesia Católica y su dogma y su creencia jamás hubieran concebido que ella se suicide. Entonces, lo que te va a recrear la mayoría de los feminicidas primero es un suicidio. Por eso es muy importante la prudencia del Ministerio Público y que el cuerpo de que viene a conformar el IDIT, como vienen a hacer los forenses, y también quienes son de la FELCEB, están totalmente capacitados para poder distinguir lo que viene a ser una muerte por estrangulamiento, por asfixia, que ha sido provocada a lo que sería de diferencia a un suicidio. Mencionaba ahorita algunos rasgos del feminicida, de los feminicidas. ¿De alguna manera se los podría reconocer? Es muy difícil porque pienso que todos en alguna manera cuando iniciamos una etapa del noviazgo salimos, tal vez intentamos mostrar un rostro que no siempre termina siendo nuestra verdadera máscara. Si yo lo estoy conquistando a usted, usted me está conquistando, no voy a mostrarle mis defectos ni usted tampoco, ¿no? Pero hay que estar alerta porque todos ellos tienen estas características. Estoy hablando del feminicidio, no estoy diciendo en ningún momento que todas las personas que tienen este patrón de comportamiento sean, pero algo que se da muy común entre el perfil de los feminicidas es que alejan a la víctima de la familia.
lo primero que hacen es comenzar a alejar. Usted si hace un diagnóstico de los distintos juicios y casos de feminicidio va a ver que lo más común es escuchar que los padres decían, de repente ya no nos visitó, nos dejó de frecuentar, le invitamos a cenar, decía que estaba ocupada, que estaba cansada y comienza a cortar el lazo con la familia. Segundo, la restricción al uso de lo que viene a ser los dispositivos. De la noche a la mañana ya no usaba el Facebook, cerró su cuenta de Instagram, no la pillé más en TikTok, claro, porque comienzas a decirle, ¿qué tanto te mostras en TikTok? ¿Querés que te vean? ¿Estás buscando a alguien? ¿No soy suficiente? Y la víctima comienza a tener una serie de temores que le hacen lo que viene a ser el aislarse de las redes sociales, cierran sus redes sociales, dejan incluso de utilizar el WhatsApp, y de la noche a la mañana ya no tiene WhatsApp, y por último, ya no usa el celular, y le ponen un número para poder controlar, le piden las contraseñas. Esto puede considerarse como una violencia psicológica, ¿no es cierto? Claro que sí, pero estamos aún en un momento de mucho vacío en el cual hay que reeducar mucho a nuestra sociedad y especialmente quienes están a cargo de investigar estos casos que no se dan cuenta de lo que significa. Y cuando le decimos a las víctimas, a las mujeres que tengan cuidado porque muchas vienen y nos cuentan, doctora, lo que pasa es que mi esposo me prohíbe utilizar el Instagram, me ha pedido que ya no visite, que no vaya a ningún junte familiar, uno sabe hacia dónde puede terminar esa situación. Que no es normal que alguien te esté agrediendo todo el tiempo, que alguien te esté golpeando, te esté humillando. Ahí le interrumpo. En los casos que usted ha tomado conocimiento, ¿qué ha sido más común previo al feminicidio? ¿Violencia psicológica o violencia física? Violencia física. Violencia física. Y en el 80% de los casos, en el 80-82% de los casos, las víctimas ya habían denunciado con anterioridad, tenían medidas de protección. Entonces hay una falla grandísima del sistema. Por eso se dice que el feminicidio es un crimen de Estado que pudo ser evitado. Porque en algún momento, salvo raras excepciones, esa víctima solicitó ayuda. Ahora se da dentro de lo que viene a ser ese otro 20-28% de casos en los cuales las víctimas guardan absoluto silencio. Hay también esos casos. Eso le quería preguntar, ¿cuán frecuente ha sido, en consideración a los casos que usted ha tomado conocimiento, cuán frecuente ha sido el hecho de que la víctima de repente tuvo algún tipo de violencia psicológica o física, quizás se separó del atacante, pero de repente lo perdonó? Y bueno, al perdonarlo, volvió, qué sé yo, a convivir con él y de repente se suscitó el hecho. Es decir, el perdón muchas veces también puede dar cabida al feminicidio y me imagino que en algunos casos ha pasado, ¿sí? Claro, se ha podido dar en otros casos, pero en los que mi persona ha llevado, todos los hechos de feminicidio se dieron estando ambos en una situación de pareja. Los que yo he llevado. Pero claro que también, digamos, se da esto en los cuales le ha pedido perdón, volvieron y lastimosamente le terminó cegando la vida. ¿Cómo podemos, de alguna manera, prevenir un feminicidio? Yo creo que la mejor manera para poder prevenir el feminicidio es reeducando a nuestra sociedad, y en el sentido de que tenemos que reeducar contra ciertos estereotipos que hay hacia las mujeres, concientizar a los medios de comunicación, por ejemplo, en el sentido que a veces se quiere dar noticias como la mató por celo. No la mató por celo, la mató porque es un feminicida. Porque yo puedo sentir celos de usted, usted puede sentir celos de mí, pero eso no significa que yo voy a quitarle el derecho a la vida, el derecho constitucional a la vida. Entonces es importante poder reeducar porque hay demasiadas situaciones que terminamos normalizando y que son conductas que después terminan haciendo daño. En este momento, en pleno año 2024, yo lo considero que no es normal que una persona que sea tu pareja te exija que no uses el celular, te exija que no trabajes, que cerres tus redes sociales. Y lastimosamente muchas personas normalizan este tipo de cosas que luego se van terminando agravando una situación en el hecho de que vas a disculpar, no me controlé, no lo vuelvo a hacer más, disculpa que te empujé, disculpa que te golpeé, es que no te quiero perder, es que siento celos. Y el temor a quedarnos sola hace que nos terminemos quedando con personas que ponen en riesgo nuestra vida y nuestra psiquis. ¿Qué pasaría si de repente, consideremos un hipotético caso, una amiga toma conocimiento de que su amiga está atravesando por una violencia psicológica quizás del marido,
tal cual como usted lo mencionaba. El marido le ha prohibido el uso de las redes sociales, el uso de los dispositivos móviles, en fin. Y vámonos quizás un poquito más allá. De repente ya están entrando en grados de violencia física. Esta amiga que ha tomado conocimiento y de que ya nota el temor de la amiga hacia su pareja, ¿qué puede hacer? ¿Podría denunciar? ¿Podría de alguna manera prevenir algún feminicidio? La ley 348 es muy clara cuando expresa que cualquier persona que tenga conocimiento de un delito contra las mujeres puede hacer la respectiva denuncia. También hay que recordar que la 348 consagra lo que es el principio de la informalidad. No se le puede exigir formalidad al momento de asentar la denuncia. Lastimosamente, por flojera, por ignorancia, por burocracia y porque son inútiles, algunos policías se olvidan de este principio y cuando va la hermana, cuando va el papá, cuando va la amiga, evitan el querer tomarle la denuncia y no se dan cuenta que lo que se está tratando es de poner a salvo una vida. Le doy un ejemplo. El año pasado tuvimos un caso que conmocionó, donde un sujeto ingresó mientras su ex esposa se estaba bañando, que era una profesora, y la mató delante de los hijos en Santa Cruz. Pero la madre y las hermanas decían que cada vez querían ir a denunciar y la policía no les daba la gana de tomar la denuncia. Pongamos otro caso que también conmocionó, el feminicidio de Vilma, que fue asesinada a mediodía afuera de un supermercado. ¿Se acuerdan? Claro que sí. Y ella ya había denunciado en la Radial 17 y tenía medidas de protección. Y también sus familiares habían denunciado que el tipo había vuelto y estaba cerca. Entonces, cuando una persona pide auxilio, no podemos negarle. Y cuando sea un feminicidio, significa que alguien que representaba al Estado no cumplió con su deber en precautelar a esa víctima. Totalmente. Hablemos un poco de las características del feminicida. ¿Qué tipo de características en común tienen? Absolutamente manipulador, narcisista, ególatra, histriónico. Los feminicidas son en su mayoría histriónicos. ¿Qué significa histriónico? Tienen una personalidad en la cual sobreactúan cuando están frente al tribunal o ven a los medios de comunicación. Inmediatamente comienzan a llorar, se presentan con su rosario, muestran una cara diferente si es que no estuviera el tribunal o no estuviera el medio de comunicación. Lo puedo decir así, considero que también son en su mayoría una característica vividores, el sentido de que en su gran mayoría de ellos lucraban con lo que ganaba la pareja, mentirosos y violentos. En la universidad muchas veces hemos escuchado esta pregunta, si el delincuente, vamos a llamarlo así, nace o se hace. En el caso de un feminicida, ¿qué cree que afecta al desarrollo de un feminicida como tal? Quizás la ausencia de valores o son situaciones económicas que de repente lo llevan a ello, o simplemente pueden ser cuestiones ligadas, no sé, a la psiquis, a trastornos que pudieran haber obtenido en el desarrollo de su adolescencia. ¿Existe algún patrón en común a considerar que pudiera afectar de que el día de mañana, no sé, la crianza de un adolescente pudiera de alguna manera, la crianza o actitudes de algún adolescente pudiera de alguna forma derivar en un feminicida? Me encanta la pregunta que me haces porque me gustaría responderte y decir sí, todos ellos son psicópatas integrados o presentan personalidad esquizoide. Pero mientras decía eso, venía de manera rápida a mi mente todos los casos de feminicidio que he llevado y encontré algo que me pareció muy común. Machistas, hijitos de mamá. Sí. Porque de manera rápida recordé que en todos los casos que he visto de feminicidio, las madres lo justificaban, lo sobreprotegían y culpaban a la víctima. Era la mala, incluso hasta alimentaban amantes, era infiel, dañando lo que viene a ser el derecho a la memoria, a la dignidad y al honor. Entonces pienso que han sido criados en un hogar bastante machista, en el cual ven a la mujer como un objeto que los tiene que atender, que tiene que obedecer y que no se puede en ningún momento apartar de él y que él tiene que controlar.
tal vez como ha sido controlada a sus madres. Y en esa línea podríamos sumar, en esa línea del machismo, un factor económico quizás también. Es que si te pones a pensar los distintos casos, hubo un detonante. Incluso vámonos al año 2020. El año 2020, cuando se da la pandemia y todos estábamos encerrados porque era el lugar seguro, la casa, para muchas mujeres no era el lugar seguro, porque el momento en el cual muchos fueron despedidos, se dejaba de ganar dinero porque ya no podías trabajar como en ride, porque no habrían los restaurantes, no habrían los negocios y no todos podían ganar de su casa. Comienza a haber una situación de frustración que desencadena en una pelea. Algunos puede ser que bebían, otros pueden ser que no bebían, pero terminábamos ¿en qué situación? En que teníamos un montón de llamadas que no dábamos abasto para poder atender mujeres que eran víctimas de violencia y que nos terminaban avisando los vecinos y los familiares. La tiene retenida, está encerrada, no la deja salir, la está golpeando. Entonces, dentro de lo que viene a ser este hecho en el cual termina con la muerte, hay una discusión, hay una pelea. Te voy a dejar, te voy a abandonar, esto no da más, quiero irme. Hablemos un poquito del sistema en razón, sí, previo al delito del feminicidio. Minutos atrás mencionaba usted de una víctima de un feminicida, la cual tenía medidas restrictivas, es decir, ya había denunciado previamente la violencia física de este agresor. Sin embargo, el sistema se aplazó. ¿Cuáles son los principales errores y qué medidas podemos tomar o pueden tomar las víctimas en relación, por ejemplo, a policías que de repente no quieren tomar la denuncia? Bueno, es importante, ¿no?, indicar que en Bolivia se conforma una comisión para revisar los casos de feminicidio a raíz de que todo el país quedó estático ante Richard Choque, un feminicida serial. Uno se preguntaba cómo era posible que este sujeto tenía una estudiante de secundaria enterrada en su casa, cómo le había quitado la vida a otra joven paseña, había asesinado a su primo y seguía totalmente impune, con casos en Oruro, en Cochabamba, en La Paz, en el Alto. Y se decidió conformar una comisión para poder revisar todos los casos de feminicidio. Nos decían que iban a depurar a los jueces, a los malos policías, a los malos forenses. Sin embargo, hoy 2024, aún no tenemos casos de feminicidio de 2022, sentencia condenatoria. ¿Qué quiero decirte con esto? Que el sistema falla porque quienes están de jueces, quienes están en los tribunales, quienes están en el Ministerio Público, no tienen la capacidad para poder juzgar con perspectiva de género este tipo de casos, y no hay la celeridad ni se cumple con lo que ha ordenado esta comisión y el Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Supremo de Justicia, ¿qué dice? Que los tribunales tienen que dar celeridad a los casos de feminicidio. Pregúntame si eso se cumple en la realidad. No se cumple. Ahora, ¿qué sucede si nosotros estamos frente a malos jueces, frente a malos policías y frente a malos fiscales? Que se puede aperturar la vía sancionadora dentro de lo que son los procesos disciplinarios, porque está el incumplimiento de deberes. Y ya tenemos lo que es la nueva ley que fue promulgada por Luis Arce, en el cual indica de que se aumenta la sanción de prevaricato en estos casos que se dan de feminicidio y de consorcio, por el hecho de que a un sujeto como Richard Choque y a otro feminicida lo terminaban beneficiando con informes falsos de psicólogos y de médicos forenses para que puedan salir. Entonces falla todo el sistema. Pero ¿qué tenés para poder, digamos, acudir? Tenés por un lado denunciarlo por incumplimiento de deberes en la unidad anticorrupción y por otro lado la vía disciplinaria, denunciar a un juez con un proceso disciplinario, denunciar a un fiscal y denunciar a un policía ante el IDP. Doctora, pero está bien, desde el punto de vista legal, sin duda alguna, que ese es el camino. Sí. Pero siendo francos y sinceros y realistas, muchas veces no es efectivo. Es decir, no es efectivo en el resultado pronto, ¿no? Muchas veces, creo yo, considero, me pongo ahorita en posición de una víctima de violencia, quizá ante una situación de que de repente el policía no quiere recibir una denuncia, creo que lo mejor o lo más efectivo a veces es la presión mediática. Es por lo menos agarrar y anunciar, no me quieren recibir la denuncia y de alguna manera pedir ayuda a los medios de prensa. Es que lastimosamente estamos en un momento de tanta decadencia en la justicia
que las personas, antes de decir voy a sentar una denuncia en la unidad anticorrupción o voy a ir al Consejo de la Magistratura, preguntan, ¿alguien tiene el número de la Red 1 o de tal programa o de Unitel o de Junior Arias o del Level? Porque quiero denunciar que no me van a atender la denuncia. O quiero denunciar que el juicio de mi hija que ha sido asesinada no avanza. Qué momento más duro el que vivimos dentro de la justicia, porque yo legalmente te estoy respondiendo que la vía disciplinaria sería la que tendría que corresponder, pero a una persona que acaba de perder a su hija, le vas a pedir que vaya hasta el piso 16, hasta el piso 18, a sentar su denuncia, que vaya y le vele al juez disciplinario si abrió o si no abrió el proceso, cuando sabemos cómo todo se termina arreglando. Entonces, la única forma que las personas encuentran es precisamente la denuncia pública y escrachar. Y en el caso que usted mencionó minutos atrás, del feminicida, del hecho que sucedió fuera de un supermercado, ella tenía las medidas, es decir, ya había denunciado, había solicitado las medidas, pero ¿qué falló entonces? Lastimosamente, ¿qué sucede? Que nos dicen que si existe el incumplimiento a las medidas de protección, se tiene que poner en conocimiento y esa persona tendría que revocarse en caso de que esté con una detención domiciliaria y pueda ir preso. Falló que ningún policía de la Radial 17 le dio ganas de ir a auxiliarla. Falló que tal vez como era una persona de escasos recursos, a los fiscales no les importó. Porque recordemos un poco el hecho. Ella entra al supermercado, el feminicida la espera, creo que incluso compra el arma que utilizó, fue el cuchillo, y ella entra y al salir la ataca. Lo correcto, yo no soy penalista y por eso le hago la consulta, y sobre todo para que nos pueda ilustrar a todos. No debe haber estado acompañada quizás con un escolta o una situación similar, o bueno, sin duda alguna lo ideal hubiera sido que él hubiera estado preso, como usted lo menciona. Exacto. Hubiera sido más fácil, ¿no? Pero bueno, lo que queda claro es de que el sistema falló. Totalmente, ni siquiera hay la suficiente cantidad de policías para poder hacer la denuncia. Y lastimosamente tenemos otra situación que es agobiante, el uso discriminado de la detención preventiva en todos los casos, que lastimosamente cuando alguna persona quiere pedir su cesación, y no estoy hablando de los casos de violencia de género, ¿qué dicen los jueces? Ya, pónganle escolta. Entonces piden una escolta, piden dos escoltas. Te hablo de casos anticorrupción, de casos anticorrupción que son los casos más sonados. Y ¿cuándo se les va a ocurrir al Poder Legislativo una vez darle viabilidad al curso de lo que son las manillas electrónicas? Porque ahí nos ahorraríamos un montón, no podemos estar poniéndole en cada caso un policía. Claro. Son más en este año, son más de 24.000 denuncias de violencia de género, son más de 24.000 denuncias. Cada día en Bolivia ocurren 16 violaciones. Llevamos hasta ahorita más de 24.000 denuncias de violencia de género. Y el sistema no está preparado porque no tenemos los suficientes policías, los suficientes fiscales, los suficientes jueces. Y los que tenemos, Dios nos libre. Claro. Quisiera que se dirija a la población, sobre todo a aquellas mujeres que de repente hoy están siendo víctimas de violencia psicológica o violencia física. Y de repente, por una parte, no se animan a hablar, no se animan a denunciar a su agresor, pero por otra parte, sí se han animado a denunciar al agresor, pero de repente se topan con esta crudísima realidad de nuestro sistema, donde no le quieren de repente recepcionar la denuncia. ¿Qué pueden hacer? Es muy importante que la población sepa que todas las mujeres tienen derecho a ser asistidas por un abogado de manera gratuita. Es importante que sepan que en cada subalcaldía de cada distrito de los 15 distritos de Santa Cruz tienen abogados del SLIM que les tienen que atender gratuitamente y hacer el acompañamiento desde su denuncia hasta la sentencia condenatoria. Y son funcionarios públicos que reciben un sueldo para poder realizar su trabajo. Aparte de eso, también pueden tener el derecho a contar con un abogado de manera gratuita del Ministerio de Justicia. ¿Por qué le decimos esto? Porque muchas veces algunas mujeres para denunciar, y es correcto, ponen como una excusa el hecho de que yo no tengo recursos para pagar un abogado. O a veces los policías les informan tan mal que les dicen, no, tiene que hacer su denuncia escrita porque les da flojera ese rato tomarle la denuncia. Entonces yo, mujer, que estoy tal vez ganando un salario mínimo o que tengo 3 hijos y dependo de quién es mi agresor, me pongo a pensar y digo, pero si apenas me da
¿Cuánto me va a cobrar la abogada o el abogado de acá al frente? ¿Cuánto me va a pedir por acompañarme en mi proceso? Entonces, por eso les estoy informando que pueden acceder a un abogado gratuito de la alcaldía y también del Ministerio de Justicia. Ahora, otra situación. Tenemos que hablar. Tenemos que hablar. Tenemos que contarle a alguien lo que está pasando. No nos callemos. No tenemos en ningún momento que aguantar una situación en la cual nos sintamos que estamos siendo maltratadas. La vida es un regalo hermoso que Dios nos ha dado y tenemos derecho a cumplir nuestros sueños. Nadie debería pasar su vida sufriendo humillaciones o en una constante situación en la cual sienten que están siendo de alguna manera dañadas. Busquemos ayuda con alguien de nuestra familia y contémosle qué es lo que está pasando y tengamos el valor, aparte de pedir ayuda, de terminar esa relación y esa situación que el día de mañana nos va a poner en riesgo. Aquí quiero hacer un pequeño comentario y escuchar su criterio, doctora. ¿Cuán importante es la comunicación que pueden tener quizás los padres con una hija que, bueno, esta hija está conviviendo quizás con su novio o ya se casó, pero sobre todo mantener esa comunicación fluida con la finalidad de realmente saber cómo está esta persona? Usted mencionaba un ejemplo que me parece importantísimo de marcas en el cuerpo. Eso es totalmente evidente. Y me parece que en una comunicación fluida, en visitas, en verlas, es decir, en no perder el lazo de familiaridad, ahí uno puede como padre o como hermano darse cuenta de que algo está mal. Y quizás en esa misma sintonía, las mismas amistades también se pueden dar cuenta, ¿no es cierto? Es decir, cuán importante es la comunicación, tanto familiares como amigos, no perder el lazo, no perder el contacto, ¿no es cierto? Porque usted mencionaba de que muchas veces los feminicidas lo que hacen es aislarla a la futura víctima. Entonces, al estar aislada, se vuelve una presa fácil. Y ahí quiero hacerle la siguiente consulta. ¿Qué pruebas han sido determinantes para conseguir el castigo al feminicida? Bueno, es importante que nosotros como padres podamos decirle a nuestras hijas que no importa cuál sea la situación, papá y mamá siempre van a estar ahí y en cualquier momento pueden volver a casa. A mí me ha tocado, por ejemplo, escuchar madres que dicen, debí decirle cuando ella me dijo que se divorció que lo deje. El amor que yo he escuchado, ese llanto y esa exclamación. Debí creerle a mi hija. Y muchas veces nosotros tal vez por cómo hemos sido criadas, le decimos que aguante, que ya va a pasar, que tal vez fue un rato de mal humor. Tal vez por algo esa persona quiere separarse, no quiere seguir. Ya no estamos en 1970, o sea, si te casaste, si tú uniste a alguien y no funcionó, divorciate. Claro. Si lo intentaste, o sea, por algo yo creo que las personas se quieren separar, porque tal vez el proyecto de vida en común ya no funciona. ¿Y qué sucede? Que lastimosamente terminan guardando silencio porque no quieren que los padres sepan. Pero eso no puede ser excusa para que nosotros como padres no estemos atentos y alerta. ¿Por qué mi hija no viene? ¿Por qué mi hija no sale? ¿Por qué cerró su cuenta de Facebook? ¿Por qué dejó de frecuentar la iglesia? Les prohíben hasta ir a las iglesias. Porque también una característica del feminicida es que son celópatas. Les prohíben salir. ¿Por qué mi hija dejó de trabajar? ¿Por qué de repente ya no me quiere contestar las llamadas? ¿Por qué su celular, que tanto lo cuidaba, resulta que ahora ya apareció con todo lo que viene a ser la pantalla deshecha? ¿Por qué mi hija se deshizo de su vehículo? ¿Por qué mi hija ya no se viste igual? Entonces, estar atento y estar alerta. Ahora, respecto a cuál es la principal prueba para poder demostrar lo que viene a ser un hecho de feminicidio, para mí es clave lo que va a decir el informe del certificado médico forense, ¿no? Al momento de hacerse la autopsia. Lastimosamente, por distintas situaciones, tal vez en los cuales se ha podido dar algún hecho de corrupción, se ha tenido que volver a realizar otra pericia y que termina dándose por una junta médica cuando hablamos de lo que es la necropsia. Por ejemplo, te traigo a colación un caso, el feminicidio de Diana Porcel. Primero comienza como un suicidio, porque el feminicida era una persona ligada al partido de gobierno y tenía un cargo dentro de lo que viene a ser la bancada de asambleístas.
Y la familia decía, no, esto es un feminicidio. Ella no se iba a suicidar porque ella tenía que viajar a Londres y estaba muy feliz porque ya tenía su pasaje listo, todo para irse a Londres. Y resulta que primero dicen, es suicidio, ella se suicida. Pero resulta que tenía araños en el cuerpo, tenía golpes acá, le faltaba una parte de la uña. ¿Qué eso te dice? Que hubo una pelea, exactamente, que se defendió. Entonces realizan una necropsia donde vienen médicos forenses de todo el país y que terminan como conclusión, fue un hecho de feminicidio. La asesinó estrangulándola con un cinturón. Entonces es muy importante lo que va a determinar el médico forense, y como este programa es muy seguido por distintos abogados, especialmente penalistas, es vital que cuando se da un caso de feminicidio y nos llaman, tenemos que estar sí o sí en el momento de la autopsia, ingresar a la autopsia. Eso le quería preguntar, ¿qué recomendación podría dar en este momento a los familiares que de repente, están atravesando por este calvario? Lo que viene a ser la escena del crimen, la autopsia, los primeros momentos son claves. Incluso a nosotros nos ha tocado porque ver tantos casos que, por ejemplo, había uno de un militar que tenía conocimientos y la mata con un balazo. Pero ¿qué hace? O sea, intenta recrear como que ella se ha quitado la vida, pero para tratar de evadir lo que era la pólvora en las manos para hacerle la prueba, orina y se lava las manos con orín. Si vos te pones a pensar y te acordás de este caso que ahorita está en boga, el caso de Odalis, el feminicida, porque primero hablan de trata, estamos buscando a Odalis se ha desaparecido, hasta que deciden hacer la pericia de los celulares de informática forense y encuentran que un día antes en el dispositivo, en la búsqueda de Google, Joel puso que es un feminicidio y cómo enterrar un cuerpo. Entonces eso te da una pauta. Todo es importante para llegar a un juicio y conseguir la sentencia. Todo, o sea, no podemos descuidar el más mínimo detalle, porque incluso tenemos lo que viene a ser hasta la autopsia psicológica. Por más que la víctima no tenga vida, se hace un informe psicológico de cómo vivía la víctima. Resulta que la víctima no tenía ningún número de celular a su nombre. Significaba que ella no tenía acceso a poder comunicarse. Hablemos un poquito del grado de complicidad. ¿Cuándo se presenta y si ha tomado conocimiento de feminicidios donde existieron también cómplices del hecho? Lo que sucede, ¿no?, es que en los casos que a mí me ha tocado ver, ha sido situaciones en las cuales se ha dado en el momento una discusión en el cual ellos estaban solos. Si queremos hablar de lo que viene a ser la figura del cómplice, ¿no?, para poder ayudarle a quitarle la vida. Sí. Ahora, lo que se da en un 60% de los casos es la participación de los padres, de los familiares, una vez ocurre el encubrimiento, ¿no? Para cuando ya ha ocurrido, para poder eludir ante la justicia. Hubo un caso que tuvimos que se dio en Carnaval, que él asesinó el segundo día de Carnaval, pero los vecinos decían, cuando la policía llega, pero si toda la noche la pasó gritando y pidiendo auxilio. O sea, ningún vecino se le ocurrió, digamos, llamar y decirle a la policía, esta mujer está gritando, está pidiendo auxilio. ¿Y qué sucedió con ese caso que tenemos sentencia condenatoria? Que la abuela de manera inmediata fue y lavó la sábana, así como la ropa de ella. Entonces, cuando la policía llega, encontró que la ropa de ella estaba húmeda y tal vez la sábana que siempre salía en las fotos ese día la habían lavado, así como también, digamos, habían intentado lavar el colchón. Entonces, eso se da muchas veces, ¿no? El tratar de ver la forma de encubrir desde la familia, ¿no? Cuando ha habido casos, por ejemplo, en Tarija, de un feminicida serial, que lo debes ubicar, Marcelo Ostria. Sí. Ya Marcelo Ostria tiene unos 3 casos. 3 casos. Y una familia conocida, un apellido conocido. Sí.
Y resulta que cuando se da el feminicidio de esta chica Ivana, quisieron hacerlo pasar por una sobredosis. No, es que ella se ha muerto de sobredosis. Y tenés médicos que en los juicios se prestan para decir cualquier tontería porque les pagan. Y la familia quiso, digamos, de alguna forma recrear esa escena como que había sido una sobredosis. Pero ya la autopsia mostró que la había destrozado a golpe y habían ocasionado daño interno. Y el encubrimiento, nuevamente, ¿cuánto tipo de pena, cuánto de sanción tiene? Yo pienso, digamos, que hasta ahorita el único caso que hemos podido ver que se ha podido sancionar lo que viene a ser el encubrimiento y que se tendría, digamos, que debatir en este sentido cómo se ha venido dando es con lo de los padres de Joel, ¿no? Sí. Que han sido enviados a prisión, tanto el padre que es abogado como la madre que es una militar. Pero en otros casos yo no he visto que se haya ampliado. Entonces las sanciones que pueden tener ellos, si quieres verlo a lo que viene a ser cometer un feminicidio, termina siendo una sanción ridícula. Si quieres hablar de 3, 4 años, un saludo a la bandera. Claro. Para el daño que se termina haciendo al quitarle la vida a alguien. Y muchas veces, en la mayoría de los casos, los padres terminan siendo los encubridores de los feminicidas. Terrible. Ocultando pruebas. Terrible. Hablemos un poco del sistema. ¿Cuáles son los errores y aciertos del sistema penal en general en relación al tema de feminicidio? Los errores que se pueden tener, lo que viene a ser en el tema de feminicidio, es no tener un personal capacitado en el EDIF. Porque eso va a ser clave. Nos va a decir si se trató de un homicidio, si se trató de un suicidio o estamos frente a un feminicidio. Porque el cuerpo te cuenta una historia. Sí. El cuerpo deja marcas, deja huellas. Tiene que ver el hecho de que le vino un infarto o le dieron veneno. Fue una sobredosis o ya había perdido antes la vida y la llenaron la nariz de sustancia. ¿Me entendés a lo que te quiero decir? Claro. Realmente ella se ahorcó con el cinturón en el ropero o esta ahorcadura con el nudo me muestra que estamos ante un estrangulamiento. ¿Por qué tiene esas heridas en la muñeca? ¿Por qué presenta esos moretes en la pierna? El cuerpo te va contando una historia. Entonces, para mí, el principal error que tenemos es en lo que viene a ser el tema de los forenses del IDIP. Ahora se ha ido avanzando en el hecho de que un gran acierto para mí es la tipificación en sí. Que se sancione como pena máxima el arrebatarle la vida a una mujer en una situación particular y peculiar que se ha dado dentro de lo que viene a ser la pareja. ¿Por qué? Porque antes, a ver, ¿qué sucede? Yo estoy con mi pareja, ¿qué pasaba antes? Y termino perdiendo la vida. ¿Cuál era lo normal si esa persona no tenía recursos? Homicidio por emoción. Violento. Exactamente, o podían recrear cualquier otra escena o por último conseguir un homicidio. Pero el feminicidio vuelve a ser más drástico y no da lugar a que puedas cambiar la figura. Eso para mí ha sido un acierto desde lo que viene a ser la dogmática penal. Y hablemos un poquito ya del sistema judicial, del juicio como tal. ¿Cuáles son los errores y aciertos que tenemos? Que no se cumple con el principio de celeridad que deberían tener los casos de feminicidio. Hay una circular del Tribunal Supremo de Justicia, así como también una ley que se ha promulgado para los casos de feminicidio en el cual se ordena que los tribunales le den celeridad. Sin embargo, cuando se trata de un feminicida con recursos, te fijan una audiencia para cada 2 meses. Si llega la acusación del fiscal, pasarán meses para poder dar el inicio de la apertura de juicio. Entonces, ese es el peor problema que tenemos. ¿Y algún acierto sí del sistema judicial que podamos rescatar? No rescato nada. ¿Qué podríamos entonces recomendar para mejorar la situación? Tal vez podría, digamos, indicar que algo positivo que se ha mejorado es la capacitación del ITCUP, lo que viene a ser la parte de los policías, porque hoy en los casos de feminicidio, y eso yo tengo que reconocerlo, no tengo que ser tan negativa y decir todo está mal, nada sirve. Sí. Tenemos realmente policías que están muy capacitados para hacer pericia en lo que corresponde planimetría, fotografía forense, informática,
balística, y que gracias al trabajo de la policía de Litgo se ha logrado descubrir muchos casos de feminicidio y conseguir sentencia de condenatoria. Eso yo quiero rescatar y quiero ser honesta. Incluso 3 casos de feminicidio sin tener el cuerpo de la víctima. Entonces ha habido mucho avance en lo que viene a ser la preparación y la capacitación del investigador para casos de feminicidio y las pericias que realiza el ITCO. ¿Y cómo estamos en relación a la dotación de materiales para que ellos puedan llevar a cabo su trabajo? Hablemos acá de Santa Cruz. Ellos tienen la capacidad, tienen el conocimiento, pero ¿tienen los medios o los instrumentos para llevar adelante un buen trabajo? Yo pienso, ¿no?, que quienes están específicamente asignados a lo que viene a ser el ITCO sí cuentan con los instrumentos, sí encuentran, ¿no? Pero muchas veces falta lo que viene a ser tal vez, y esto es un incumplimiento a la Ley de Seguridad Ciudadana, el poder tener, ¿no?, una dotación de cosas que son necesarias, como tener los vehículos para transportarse, para poder, digamos, de aquí a allá, realizar distintas pericias. Incluso ha tocado tal vez hacer pericias de planimetría, que es la medición de los tiempos y de las distancias en vehículos particulares. Y tal vez no el hecho de poder dotarlos con mayor logística, cuando muchas veces hay que hacer los famosos desdoblamientos de los celulares, del feminicidio de la víctima, y siempre es el mismo problema, ¿no? Ay, no tenemos hoja. Aún seguimos con eso, tropezando. Sí, y algo que mencionábamos en otro capítulo es del tema de no está todo en un solo lugar. Entonces los familiares de la víctima tienen que ir de un punto a otro, para poder encontrar, para poder cumplir con los pasos de la investigación. Claro, porque una cosa es el investigador asignado que te toca y muy distintos son los policías a cargo de las pericias. Entonces, ese muchas veces es el tropiezo, porque lastimosamente hay que corretearlo a ese investigador para que tomen las declaraciones de los testigos que escucharon los gritos de la víctima, quién llegó, quién pidió auxilio, cómo vivían, los familiares, y hay que estar detrás en todo momento. Hay que llevarlo prácticamente, ¿no? Exactamente. Sí o sí, para conseguirlo, porque es determinante. Todo esto es determinante, es importantísimo. Claro, porque son los primeros, si vos querés verlo, testigos de cómo se da la escena, porque él te va a decir, resulta que nosotros llegamos y el feminicida o el acusado nos dijo que se trató de un robo, que un ladrón se entró a la casa, y luego va cambiando la versión. Si era un ladrón, ¿por qué nunca denunciaron por robo? O te va a decir, mire, él estaba bastante nervioso, no quería por nada del mundo que veamos su celular, no lloraba, no dejaba a la familia que nadie hable con él, exigieron que primero llegue su abogado. De repente, cuando llegamos había una blusa roja y luego ya no apareció. Claro. Es un gran testigo. Sin duda. Ahí quería preguntarte, ¿cuál ha sido el caso más complejo donde de repente una pericia fue determinante para poder lograr la condena? El caso más complejo que he tenido, y a la vez un caso muy especial para mí, muy importante, fue el feminicidio de Linet Salazar. Linet era una joven que tenía varias carreras, muy estudiosa, muy aplicada, muy querida por su familia, y quisieron recrear el hecho de que ella se habría quitado la vida. Y para mí la pericia que fue determinante para conseguir los 30 años fue la de balística forense, ¿no? Porque él le quita la vida con el arma de su padre, que era un militar, poniéndole acá. Entonces, durante el juicio, toda la coartada de ellos era la carta que habría dejado, pero cuando se da el desarrollo del juicio, la balística forense y la exposición que presentó el ITCO fue contundente y no dio lugar a la más mínima duda, y se dictó sentencia condenatoria. Ese es un caso que ya cuenta con sentencia ejecutoriada. Teníamos en cada juicio, enfrentábamos, si vos querés verlo así, a 10 abogados, venían de La Paz, venían de Sucre. El feminicida tenía muchos recursos de padre militar, pero se termina logrando esta sentencia, y cuando se dio la fundamentación y la lectura, realmente hay un antes y un después en lo que viene a ser el tema de perspectiva de género, por cómo fue desarrollándose este tribunal. Ese era un excelente tribunal, ya no hay de esos tribunales, era el Tribunal 10, y estaba compuesto por jueces muy probos y muy correctos, de los que ya no tenemos. Una lástima. Hablemos un poco de la pena, de la sanción. Si bien es la sanción máxima que tenemos en Bolivia, pero logra de alguna manera frenar un poco aquel futuro feminicida, porque da la impresión de que no le tienen miedo.
y creería de que la actual pena tampoco frena a un feminicida serial. Bueno, alguien decía, ¿no? Desde que se ha promulgado esta ley hay más casos de feminicidio y los feminicidios siguen dando y es como que cada vez se dan como un espectáculo, un cuadro sangriento, cada vez son los feminicidas y el hecho en sí, la escena del crimen más violenta. Y hubo un momento en el cual, por ejemplo, teníamos casos de feminicidio en el que el cuerpo aparecía en una lavadora, en una maleta, con descuartizamiento. Se daban realmente situaciones macabras en los cuales sucedía el hecho. ¿Qué pienso yo? Pienso que algunos de ellos quieren producir tanto daño a la víctima que termina traspasando el hecho de que el daño vaya hacia la familia y se da este tipo de situaciones. Por ejemplo, el caso de Ana Medina. Ana Medina, una joven mujer afro, fue asesinada, el feminicida la quemó viva. La roció con gasolina y le prendió fuego. Y se han dado otro tipo de casos así. Supongo que eso ya sería específicamente en feminicidas que muestran una sociopatía, en las cuales quieren provocar tanto daño que terminan ocasionando ese tipo de situaciones, como el caso de Vilma, ¿no? Que no le importó las cámaras, a mediodía le valió todo, era más el odio y la gana de arrebatarle la vida que el pensar, ya, me voy a ir preso, no voy a ver a nadie, me van a enviar a tal lugar. La rabia y el odio pueden más. Pero en el caso de un feminicida serial, ¿no sería correcto quizás considerar la sumatoria de pena? Yo pienso, ¿no?, que en este país sería correcto cambiar y poder tener otra medición de lo que viene a ser la sanción, porque yo pienso que 30 años no son suficientes y es como muchos de ellos se terminan riendo, ¿no? Porque con el caso del feminicida serial se ha descubierto que incluso feminicidas se fueron beneficiados con la detención domiciliaria, hasta con el hecho de que alguien decía, consume drogas, hay que sacarlo de la cárcel y enviarlo a un centro de rehabilitación. Todo ese tipo de situaciones tan escandalosas se terminó encontrando. Y pienso, digamos, que en el caso de los feminicidas seriales tienen que tener alguna psicopatía, una sociopatía que hace que ellos tengan que seguir asesinando. Y logran muchas veces eludir la justicia porque son personas extremadamente violentas y no hay que dejarlas salir de prisión. Tenemos, por ejemplo, el caso de un feminicida que se descubrió que estaba escapando de Cochabamba, porque cuando fue el 2020 en la pandemia se dio un caso de que una mujer denunció que ella había dejado a su ex y el ex de rabia vino un domingo, le toca la puerta ya y la ve a su hija de ella y le rocía con ácido. O sea, quería rociarla a ella para dañarla, pero la termina rociando a la niña. Entonces ese caso hizo que nos enteremos de que él a su esposa en Cochabamba la había asesinado a plena luz del día después de una discusión con un cuchillo aquí en la garganta y lo estaban buscando. Entonces, esa persona, por la forma en que atentó contra esa niña y cómo le quitó la vida a su esposa, no puede salir nunca de la cárcel, porque significa un verdadero peligro para toda la sociedad. Claro que sí. Como muchos. Entonces, ¿qué sucede? Que esto debería trasladarse un debate a la asamblea, pero estos temas no le importan a la asamblea. Sí, da para otro capítulo completo Sí. con ese tema. Doctora, para ir más o menos finalizando ya, la sociedad en sí, toda la sociedad, ¿cómo podría coadyuvar para frenar este tipo de casos? Pienso que tiene que haber una situación en la que nos reeduquemos todos como sociedad, en que dejemos de normalizar situaciones que son machistas en el sentido de querer normalizar si una mujer es golpeada. Te doy un ejemplo. Algo que a mí me cuesta muchas veces entender es cómo pueden culpar a las víctimas. Si vos entras a las redes sociales vas a leer comentarios muy crueles hacia lo que viene a ser Odalis, ¿no? Justificando que le pasó eso porque dejó a su hijo, quien la manda a bailar. O se dio un caso reciente de una joven hace unas semanas que fue viralizada con el rostro golpeado, lleno de sangre, mientras la pareja huía. Y leías cada comentario. Entonces tenemos que reeducarnos y dejar de justificar a los agresores, normalizando situaciones violentas en las cuales las mujeres son expuestas.
O sea, aquí influye muchísimo el papel de la educación. Sí, exactamente, la educación. La educación en el colegio, incluso la educación universitaria, porque son pilares fundamentales de la creación en sí de una persona. Entonces puede afectar. Y creería, y aquí le hago la consulta, creería que de alguna manera se puede prever o puede uno atender como, ya sea como maestro, como docente, como padre de familia, ciertas actitudes que puede tomar el adolescente en razón ya sea actitudes machistas o actitudes violentas y de alguna manera también ahí educarlo, poder frenarlo, ¿no? Como familia, porque creo que eso es importante como parte de nuestra tarea en la sociedad, ¿no? Lo que pasa es que no podemos seguir teniendo una actitud paternalista diciéndole al Estado pónganos un policía a cada casa para evitar los feminicidios. Exacto. Porque tendríamos nosotros que comenzar a educar y reeducarnos desde casa. No podemos tampoco exigirle al profesor cuando en casa seguimos criando a nuestros hijos en gritos y que normalice viendo la violencia, porque muchos de los que golpean mujeres repiten lo que desde niño vieron. Exactamente. Se criaron normalizando esa situación. Cuando a veces yo escucho a las mujeres, les digo, pero ¿por qué es tan violento? Su madre no le dice, déjala de pegar. Pero si su madre lleva callada, pero si el padre cada vez la sometía a la madre, la pegaba y nadie decía nada. Entonces se va transmitiendo de generación a generación este mecanismo y este patrón de comportamiento. Entonces aquí hay que hacer un trabajo de educarnos desde la casa, educarnos en el colegio. Si vemos, por ejemplo, que un alumno está siendo abusivo con otra alumna, de empujarla, de decirle palabras soeces, palabras agresivas, llamarle la atención. El poder, digamos, tener situaciones en las cuales no se tolere el acoso sexual en la universidad, reeducarnos como sociedad. No se trata de decir, ¡ay, generación de cristal! No, se trata de respetar a las mujeres. Es como yo siempre digo, en vez de decirle a las mujeres que no usen minifalda, deberían pues enseñar y digamos y educar a los hombres que no violen. Totalmente de acuerdo, pero ahí creo que es importante mencionar o hacer hincapié en lo siguiente, y le voy a poner un ejemplo. Una vez fui a un mercado de acá, de Santa Cruz. Estaba haciendo las compras y a lo lejos, en pleno mercado, en pleno día, o sea, estamos hablando 2, 3 de la tarde, aparece un borrachín en el puesto de una de las vendedoras y va a reclamarle algo. Y la vendedora lo ignoraba hasta que llegó un punto en que parece que le dijo algo y el borrachín comenzó a zamarronearla. O sea, yo estaba lejos, pero lo podía ver y me acerco a otro puesto y le digo, oiga, mire lo que está pasando allá. Y la del otro puesto me dice, es normal, es común, pasa seguido. Al final apareció un guardia y obviamente le dije, sepárelo, o sea, no es correcto. ¿A dónde voy con esto? Creo que muchas veces, y lo habíamos mencionado al inicio del capítulo, muchas veces hay mujeres que de repente caen en un error, no sé si es por una cuestión de amor o un error al tamaño de la luna simplemente, porque creo que no es amor aguantar golpes y decir, mi marido tengo que aguantar. No es correcto y ahí yo creo, doctora, y le pediría que se dirija a la sociedad, sobre todo a esas mujeres que hoy están siendo víctimas de violencia física, violencia psicológica, pero no lo denuncian porque no quieren dejar a su pareja. Yo te voy a decir algo muy honesto y sincero, y es la primera vez que lo digo. Los casos que menos me gustan llevar son los de violencia familiar. Porque a esta abogada le ha tocado recibir llamadas de la víctima desde la clínica con 10 puntos en la frente porque la golpeó, diciéndome, no se mete en mi vida. ¿Quién la contrató? Después, digamos, de hacer la denuncia, me contrató su padre porque su padre sabe que no era la primera vez que le intentó matar. Y me toca recibir ese tipo de mensajes. Ese caso del feminicida de Cochabamba, el feminicida serial que encontramos, el día que él recibe porque fue toda una operación para que se venga al tribunal de Cochabamba y lo sentencien en Palmasola. El día que fue sentenciado por el tribunal de Cochabamba por el feminicidio de su primera esposa, yo recibo una llamada desde Palmasola, donde me dice la mamá de la niña que fue rociada con ácido, una barbaridad de insultos y maldiciones, diciéndome que las iba a pagar, que había encerrado, le había encerrado el 30 años, que había dejado a una persona sin padre.
Me ha tocado muchas veces, porque yo no discrimino a las víctimas, atiendo a todos. Me ha tocado muchas veces atender ciudadanas de nacionalidad paraguaya que sí están en una situación de extrema violencia y que te dicen, bueno, quiero denunciar, y casos que muchas veces ha tocado, digamos, llevarlos de manera gratuita. Y al día siguiente, cuando ya está fijada la cautelar y el tipo ha sido detenido, te llegan con el mejor amigo. Y a mí me costaba mucho primero asimilar. Yo antes era como que lloraba, me ponía mal, decía, o sea, ¿qué es lo que sucede? No les entiendo. Y luego entendí de que viven en una situación en la cual están tan manipuladas que terminan siendo dependientes a ese maltrato. Se acostumbran más o menos. Exactamente. Si vos recordás el caso que te estoy hablando de esta joven que se viraliza en las redes sociales con el rostro ensangrentado mientras el cortejo y dice, la pegué por tanto, ¿qué dice ella llorando? No te vayas, mi amor. Está con la nariz quebrada. Y le dice, no te vayas, mi amor. Pero ¿qué sucede? Yo, más allá de ser abogada penalista, soy activista. Mi lucha y mi causa es defender las mujeres que son víctimas de violencia y los niños que son víctimas de violencia. Entonces, es distinta la mirada que yo puedo tener a la que tal vez tiene estrictamente un penalista. ¿Por qué? Porque yo lo que veo es que esa persona obviamente está dañada psicológicamente. Por eso acepta vivir. Es tanta la baja autoestima que tiene y la poca valía de lo que viene a ser su ser, que acepta ser una bolsa de boxeo de ese sujeto. Y es un trabajo que se tiene que hacer desde lo psicológico. Yo siempre le digo a los padres, porque me dicen, no lo quiere denunciar, está con el labio partido, doctora, le ha sacado los dientes de un puño, de un puñete. Tiene que hacer un trabajo con la psicóloga, tiene que llevarla a un psicólogo. ¿Por qué? Porque muchas veces quedan en esa especie de, no lo quiero perder, me golpea, me lastima, pero no lo quiero perder. Como aquella persona que es adicta a la droga, consume la droga y sabe que en cualquier momento le puede dar, digamos, un infarto, pero no quiere dejar de consumir, porque es la manera de estar, digamos, dependiente de lo que le está arrebatando la vida. Entonces ahí tiene que venir el acompañamiento psicológico, decir qué está pasando. Y esto se da en muchos casos y te agradezco que toques este punto. Porque no se trata simplemente de ese dicho que decimos, porque me quiere, me pega. Es de lo más común el hecho de que existan mujeres que saben que están viviendo una situación de violencia y llegan totalmente calladitas. Y eso no discrimina. ¿Cuántos casos yo he visto de gente con muchísimo dinero, de clase alta, algunos muy conocidos, en los cuales todo el mundo sabía, pero si el tipo la pega a la mujer, pero la contenta con una cartera? Y ahí sigue ella. Más allá de eso, hay un daño ya psicológico en esa víctima. Esta falta de autovalorarse, porque no es otra cosa desde el punto de vista de la mujer, es decir, prefieren quedarse con la persona que les está pegando antes de quererse ellas mismas. ¿Dónde cree que nace esta carencia de amor o por qué cree que agarran este tipo de actitudes estas mujeres que de repente no se valoran ellas mismas? Pienso que se viene de una situación en la cual ha existido un abandono de parte de lo que viene a ser la familia. Y no estoy hablando de decir, para que no lo malinterprete, es que la dejó abandonada en una iglesia o se crió en un orfanato. Cuando hablamos de situaciones de abandono de parte de los progenitores, significa que ha crecido sin el acompañamiento de mamá, sin el acompañamiento de papá, con un padre que tal vez, digamos, fue ausente y le hizo que busque esa validación, esa aceptación, ese cariño que le faltó, en quien termina, digamos, de alguna u otra manera siendo su victimario y su verdugo. Y eso yo lo he podido analizar y darme cuenta en muchos casos, pero lo que a mí me preocupa, y en esto soy totalmente dura e implacable, es que cuando yo puedo entender que esa mujer necesita apoyo psicológico, y siempre tengo esta discusión con muchas activistas o feministas, pero lo que no puedo aceptar, una cosa es que yo entienda que esa persona tiene daño psicológico y que es dependiente, pero lo que yo no te voy a aceptar nunca, ya, es que condiciones a tus hijos a que vivan en ese infierno. Porque si vos has decidido ser dependiente y tolerar esa vida, no podés ser tan egoísta de obligarle a una niña, a un niño, que crezca viendo cómo su madre
es maltratada todo el tiempo. Y luego cuando crecen vienen los reclamos. Yo lo he escuchado, pero si vos nunca lo dejaste, vos nos criaste así. Entonces tengamos mucho cuidado porque más allá de una mujer que es víctima de violencia, están también las otras víctimas, los hijos. Y lo que es muy triste ahora es que en este momento son más de 70 huérfanos de feminicidio porque nadie habla de las víctimas invisibles que nadie ve en los casos de feminicidio. Más allá del papá, de la mamá que nunca más va a volver a abrazar ese día en un cumpleaños. Los hijos, los huérfanos. Terrible. Doctora, quiero que se dirija a las personas que nos están viendo, aquellas víctimas de violencia psicológica, física. ¿Dónde pueden ubicarlas a usted? ¿Dónde? Porque yo sé que en usted pueden confiar. Por favor, diríjase hacia allá. Muchísimas gracias a todas las que me están viendo. En algún momento me pueden escribir a través de las distintas redes sociales. Soy una persona que está muy activa en las redes sociales. Me pueden escribir al Facebook, me pueden escribir al TikTok, al Instagram. ¿Y por qué enumero todo este tipo? Porque hay algunas personas como yo que me he quedado en la época del Facebook. Ahorita el TikTok es la red social que más utilizan todos, otras el Instagram. Entonces siempre vamos a estar ahí para poder apoyarlas y me pueden mandar un mensaje al 710-46656. Pero es muy urgente el poder darnos cuenta que estamos mal y buscar ayuda, no solamente de la familia, sino muchas veces también ayuda psicológica para poder sobrellevar. Si yo te contara todo lo que he visto estos años de mujeres que aceptan perder lentamente su vida, te quedarías frío. Seguro que sí, seguro que sí. Y para concluir, doctora, ¿cuál sería su consejo legalmente para estas personas que de repente están atravesando, estas mujeres que de repente están atravesando estos tipos de violencia por una parte, y sobre todo para prevenirla, para que no sean una víctima más de feminicidio? Algo que también quiero decir, ¿no? Que muchas veces algunas mujeres, tal vez por un consejo legal o por presión familiar o social, terminan conciliando o terminan solicitando lo que viene a ser el desistimiento de la denuncia, ¿no? Y lastimosamente eso hace que el día de mañana muchos de los agresores se sientan más fuertes y más impunes, porque también tenemos ese otro que son los casos. Yo lo que les diría es que tengan la fuerza y la determinación para poder seguir adelante con lo que viene a ser el proceso penal, porque también la justicia, el tener acceso a la justicia, para las víctimas significa sanación. Perfecto. Doctora, a nombre de todo el equipo de Legalmente queremos darle muchísimas gracias. Estoy seguro de que todo lo que hemos conversado va a llegar a buen puerto. Va a llegar a advertir a las personas, aquellas víctimas, aquellas mujeres que de repente pueden estar atravesando por momentos complicados, que de repente hoy ya están pensando y están reconociendo de que podrían estar al lado de un potencial feminicida. Y de alguna manera también puede llegar una recomendación a aquellas amigas o amigos que de repente han sido testigos de algún tipo de violencia física y psicológica y que el día de hoy pueden de alguna manera prevenir, ¿no? Y también salvar una vida, porque al final eso es lo que buscamos. A toda la sociedad hacer un llamado grande a siempre cuidar el núcleo familiar, a siempre mantener el contacto con nuestras hermanas, con las hijas, con nuestras amigas, con la finalidad de esto, de que no tengamos más casos de víctimas de feminicidio, ni una menos. Muchas gracias a todos. Este ha sido un nuevo capítulo. Sigamos pensando y actuando legalmente.